Hola, estamos aquí en la sede del Partido Justicialista de Mar del Plata con Paulo Ares para esta charla que tiene que ver directamente con el cooperativismo y con las experiencias que tuviste, ¿verdad? Sí, la charla de hoy es peronismo y cooperativismo. Es un poco recordar lo mucho que se hizo entre el año 46 y el año 55 y todo lo que pensaba el peronismo que sufrió la interrupción del golpe del 55 con respecto a cómo cooperativizar la comunidad organizada nacional. Seguro, es una de las ideas más importantes y lo charlábamos con Aldo Albarracín hace poco en la radio también, esta misma cuestión, ¿no? ¿Cómo es que esa forma de organización social, que es el cooperativismo, puede, partir de una economía interna, de un mercado interno mucho más fluido y mucho más interesante? Sí, tenemos que pensar que el único proyecto de planificación que tuvo el país aprobado por el Congreso es el segundo plan quinquenal del peronismo, y ese plan incluía las cooperativas como prioritaria en todos los sectores. En todos los sectores incluía como prioridad las cooperativas, incluso por encima de las empresas estatales. El peronismo prefiere las cooperativas antes que empresas estatales. Justamente porque tiene que ver con una organización social diferente, ¿no? Que tiene que ver, alterna al capitalismo, si queremos. Tiene que ver con que la doctrina peronista la ve como una organización libre del pueblo, en este caso privilegiada, porque dinamiza todo lo que es la economía social, que para el peronismo es la forma de luchar contra el capital. Exactamente, sí, a eso iba, justamente esa era la idea. Es una forma diferente, aparte de igualizar a un gran porcentaje de la población que no va a tener acceso a esa parte industrial ni a esa parte estatal, pero que puede sí construir algo que además tenga el dinamismo de los pequeños grupos y del poder comunicarse entre compañeros. De los pequeños y grandes grupos, pensemos que en el proyecto del plan quinquenal ya se incluía que por ejemplo, que todos los granos se exportaran a través de cooperativas para el año 57. Eso es muy importante. Y hoy eso se rompe con el golpe del 55, ese proyecto se rompe, pero por ejemplo hoy el quinto grupo facturador del país es el grupo ACA, Asociación de Cooperativas Argentina, que en su conglomerado de más de 200 cooperativas de base y su segunda cooperativa, la cooperativa de segundo grado, que es la exportadora de grano, más la segunda, más ACA Salud, transforman en el quinto grupo facturador. O sea que el cooperativismo tiene empresas grandes de peso nacional y de mucha inversión permanente. Seguro que es muy importante. Yo pensaba en la Junta Nacional de Granos, mientras vos me hablabas, y en todas las organizaciones que el peronismo construyó justamente para ese fin. Sí, y de hecho el peronismo comprende que la forma de salida es una cosa interesante que se reflexiona a partir del año 50, que Perón explica que la Junta Nacional de Grano fue un monopolio estatal para sacar el monopolio extranjero, pero que el IAPI, en realidad, el IAPI se tenía que desarmar, el IAPI vinculado a los granos, se tenía que desarmar para que queden las cooperativas agropecuarias. La idea final del peronismo no es que quede una empresa estatal. La idea final del peronismo es que, en este caso, los granos sean manejados por los productores agropecuarios a través de la cooperativa. Por supuesto, sí, está perfectamente en línea con todo lo que tiene que ver también con la legalización de los peones rurales y un montón de leyes que tuvieron que ver con esa democratización real, ¿no?, de los trabajadores del campo. Sí, una discusión que tendríamos que volvernos a dar del 43 hasta el final del gobierno del 55 fue el momento en que más colonias se generaron en el país, a través del Consejo Nacional Agrario. Una cosa que se dejó, la democracia no recuperó la planificación de la distribución de la tierra, y es un tema que hoy las organizaciones sociales vuelven a reclamarlo. Es un tema que vuelve a ponerlo como bandera el Papa cuando habla de tierra, techo y trabajo, y es un tema que debemos plantearlo seriamente. Chile aún hoy tiene política de colonización, ¿por qué nosotros no la podemos tener? Seguramente además es necesaria en el contexto internacional que tenemos, en este momento, este desgobierno que tenemos, que nos está privatizando las tierras, las reservas naturales, los lagos, cualquier cosa es viable, ¿no?
Bueno, yo lo que creo es que por lo menos está bueno que empecemos una discusión de por qué no volver a tener una política de colonización. Tenemos por lo menos 6 o 7 provincias, por no decir 14, y tomar las chicas, despobladas. ¿Por qué no hacer una política de repoblamiento del interior del país y de la Patagonia a través de colonización de la tierra? Ya en el proyecto del plan quinquenal estaba el tema de ampliar la frontera agropecuaria a través del riego artificial y cooperativizar a los productores, lo decía. Bueno, se pueden pensar un nuevo mecanismo para ampliar la frontera agropecuaria y repoblar el interior, incluso con colonia, incluso acordar de implantación no solo de una migración interna hacia el interior, sino de hacer acuerdos con terceros países y traer inmigrantes desde afuera. Argentina es un país de tamaño para 80 o 100 millones de habitantes y solo tiene 40. Es cierto, sí, comparamos con Brasil o con otras superficies más pobladas, nos damos cuenta de la diferencia. O vemos en Europa que no hay lugar casi para sembrar nada porque está todo habitado y aquí nos sobra tierra, ¿es cierto? No, Argentina es un país subpoblado en términos generales, salvo la Pampa, podríamos decir Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Sí, el urbano, el Gran Rosario, los lugares donde vemos más población. Sí. El resto del país, yo creo que hay que tener una política poblacional ordenada. No crear grandes conglomerados como es Mar del Plata, que después se vuelven muy difícil administrarlo, muy difícil dar servicio. Las ciudades grandes son muy difíciles, pero sí se puede pensar en una política de Estado activa, generando nuevas poblaciones en las provincias despobladas. Sí, no, puestos de trabajo. Y eso siempre se pensó, no solo con el Estado, sino con el Estado y organizaciones cooperativas que dieran los servicios públicos, que activaran la economía a través de cooperativas de productores, cooperativas de trabajo. Bueno, eso el Estado argentino lo hizo. Si hoy planteamos esto, no estamos creando nada. Argentina tiene una historia de ese tipo de actividades. Seguro. Aquí mismo en Mar del Plata sufrimos la ausencia del trabajo de las cooperativas en este mismo momento. De estos 18 meses que tenemos de gestión Cambiemos, lo estamos viendo que no tenemos nadie que limpie los arroyos, no se hacen los planes de vivienda necesarios, no se termina de asfaltar. O sea, hay un montón de cuestiones básicas para una ciudad como Mar del Plata que no se están haciendo y que estaban en manos de las cooperativas. Yo creo que con respecto a las cooperativas de trabajo y lo que se llama en términos generales Argentina Trabaja y darle prioridad en todo lo que es concesión a las cooperativas, creo que tiene que ser un diálogo maduro, social, en el sentido de que para el Estado es un gran mecanismo de generar trabajo y contención a las personas y no necesariamente tiene que ser más presupuesto. Fíjense, simplemente diciendo, señores, le vamos a dar prioridad a las organizaciones cooperativas en tal y tal actividades y a las que por característica técnica o etcétera, no se la podemos dar directamente a una cooperativa. A quien le demos la concesión le vamos a decir que subcontrate cooperativa en aquellas cosas que puede ser cooperativa. Fíjese cómo generaríamos trabajo y un dinamismo en una economía, en empresas que son de base, sin mayor presupuesto, simplemente con la decisión de decir, muchachos, denle prioridad a esta situación. Y además es muchísimo más barato que contratar a empresas privadas, ya lo sabemos, lo hemos comprobado muchas veces. Sí, suponiendo que no deja de contratar, simplemente diciéndole, mire, en estas áreas incluyan a las cooperativas, ya uno dinamiza. Y después creo que voy a arrancar el tema. Tenemos que incluir de vuelta dentro de la política pública planificada las cooperativas. En términos generales, Argentina tiene que llegar a cooperativizar más del 30% de su economía y llegar al 50-50 del 50%, pero hoy estamos por debajo del 20%, salvo en algunas áreas que llegamos al 20%, y eso es poco. Y las economías desarrolladas tienen mayor porcentaje de cooperativas que nosotros. O sea, no estoy planteando. No estoy planteando ser comunista ni nada. Estoy planteando algo que las economías de punta lo tienen muy desarrollado y que nosotros, por plurito, por mala información, por desconocer, no lo practicamos. Argentina tiene que llevar una política seria de cooperativización, dando prioridad y preferencia a las cooperativas.
Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Ahora disfrutaremos de la charla seguramente con el público. Muchas gracias a ustedes.